Ay, ¿qué pasó ahí? A ver, activar micrófono. Listo, ya puedo utilizar el micrófono. Ah, ok, bueno. Listo, estoy grabando esta sesión para que quede como evidencia entonces, Daniel. Pues me gustaría de pronto conocer su merced porque no puedo participar de las sesiones. Va a ser muy difícil lograr adelantar todo lo que se vio en un periodo. Esta explicación va a ser sinceramente muy, pero muy somera. Entonces voy a proceder con la explicación de una vez. Lo primero que voy a hacer es, si puede, me indica si puede ver mi pantalla le pido por favor que esté muy atento. Esta es la pantalla, espero que esté viendo mi pantalla. Esta es la pantalla de plataforma y pues quiero que preste atención para que sepa cómo puede rastrear los trabajos que tiene su merced, porque puede ser un poco complicado para ustedes ubicar la cantidad de trabajos cuando ingresan a la plataforma. Usted ingresa a mis clases y se va a encontrar con algo como esto. Y hay un reguero de guías, cada una de estas es una guía. Y eso hace que sea tortuoso para ustedes ubicar el material que buscan en especial para ustedes. Entonces, el truco es muy sencillo, fíjense. Va a darle clic aquí en trabajo de clase, y aquí en el costado izquierdo le van a aparecer unos temas. Esos temas, décimo, once, sexto, octavo, noveno. Entonces le da clic acá en octavo, noveno. Y aquí aparecen entonces las guías que hemos visto este periodo. Historia, filosofía, geografía, democracia, filosofía otra vez, en las diferentes fechas, 23 de julio, historia, 16 de julio, democracia, 16 de julio, geografía, que estas son las guías que se me preguntaba que por qué no le aparecían. Entonces, espero yo que ha quedado claro cómo hacer la búsqueda fácil de las guías, Daniel. Listo, listo, perfecto. Entonces, empezamos ahora sí con el material. A su merced, yo le había enviado unas guías. ¿Tiene posibilidad de abrir las guías ahí, Daniel? Listo, entonces empecemos con la primera guía rápidamente. Voy a mirar cómo yo la puedo abrir también. Denme un momentito, denme un momento. Ah, ok, esa guía ya la tienen. Bueno, es que estoy tratando de abrirla. Lo importante en esa guía, y ojalá se pueda remitir al mapa, ubíquese entonces en el mapa del Imperio Romano. Yo les he explicado a ustedes que el Imperio Romano fue tan grande que esa grandeza fue su debilidad. Es decir, dominar tantos territorios, a ver, aquí la tengo. Son reunión, compartir pantalla. Acá está. Voy a irme al núcleo de lo que es esta guía, que es la caída del Imperio Romano. Yo les aconsejé que vieran dos películas que les podían servir. Una se llama Espartaco, es filmada en los 60 y otra se llama Gladiador, es filmada en los 2000 y son dos películas muy bien logradas, tienen unos elementos históricos bien logrados que permiten acercarse por lo menos al cosmos de la sociedad romana. Entonces, importante tener esta claridad, que es como la periodización de el establecimiento del imperio. 800 años antes de Cristo son una monarquía apenas, es decir, son una sociedad que está regida bajo la figura de un rey. Luego, esta monarquía no tiene el dominio específico de los romanos, sino que están dominados por los etruscos.
300 años más adelante, es decir, en el año 500 a.C., se convierten en una república, establecen el sistema de leyes romano, donde hay un congreso, donde hay unos senadores, un parlamento, y hay un príncipe o un príncipe que se encarga de gobernar en el ejecutivo. Van a tener varios adelantos significativos en materia tecnológica, económica y militar, que les van a permitir convertirse en el imperio a partir, no sé, del año 30, por lo menos antes de Cristo, 30 después de Cristo, coincide precisamente con la fecha en la que Cristo muere, por decirlo así. Para ese momento ya tienen suficientes dominios territoriales para decir que son un imperio. Y en el año 500 va a caer la primera facción del imperio romano. ¿Cuál facción? Todo esto es el imperio romano, pero esta parte, esta región que llaman Occidente, se derriba por invasiones de los diferentes pueblos germanos, de los eslavos, de las invasiones vikingas incluso, y lo que va a quedar del Imperio Romano es esta porción oriental. Esta porción oriental se va a mantener bajo el mando en la ciudad de Constantinopla como capital hasta el año 1450. Esta porción del imperio cae en el año 400. Entonces, caída del Imperio Romano en el siglo V, 5-6, y el Imperio Romano de Oriente se mantiene hasta el siglo XV. Algunas características de las legiones romanas: la división de sociedades, es importante, mire el desarrollo de la escultura. Y aquí empiezo a mostrar entonces cuáles son los reinos que se conforman en este lugar cuando desaparece la figura del emperador en Roma. Ya Roma deja de ser la capital política del imperio. Señor, espérenme, miro el chat aquí. Por alguna razón no me deja ver el chat. Ya ahorita me detengo en lo que me está diciendo porque no puedo ver el chat, Felipe. Entonces van a aparecer los visigodos en la región de España, va a aparecer los francos en la zona que hoy conocemos como Francia y Alemania, los turingios y los ostrogodos en la región que se conoce como Italia, ¿no? Y esto va a seguir siendo el Imperio Romano de Oriente. Aquí es importante entonces que vea usted cuál es la caracterización de eso. Luego, en la zona de los carolingios se va a despertar un señor que se llama Carlo Magno. Carlo Magno, él va a establecer una alianza con la Iglesia Católica y se va a encargar de, a fuerza de espada y lanza, empezar a catolizar, a llevar el catolicismo a los pueblos que son invasores, a los pueblos que no tienen la creencia católica. Y no tener la creencia católica significa no respetar el rey, significa no respetar la autoridad de un emperador. Entonces él se va a encargar de llevar esos valores y establecer una alianza entre poder y poder religioso. ¿Por qué es importante eso? Porque ya se empiezan a ver algunas de las invasiones de los musulmanes, de los orientales, en países europeos. Por ejemplo, España tuvo una gran invasión de los musulmanes y de los pueblos árabes. Es por eso también que hablamos en España de los pueblos gitanos, hablamos de ritmos como el flamenco, ¿no? Incluso nosotros tomamos algunas características en nuestra colonización que dejó el proceso de la invasión islámica a los pueblos españoles. Entonces, ese proceso de liberación significa que el catolicismo quiere acabar con el fantasma de las religiones paganas o las religiones de Oriente, pero además una rencilla que se configuró porque según los católicos, quienes mataron a Cristo fueron los propios islámicos, entonces, o los judíos. Entonces ellos quieren de alguna manera vengar la muerte de Cristo colonizando esos lugares. Vamos a pasar rápidamente a la segunda guía. Oh, bueno, sí, eso no lo sabía, eso del Islam España. Sí, 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 señor. Puede averiguar, por ejemplo, para la época de la colonia, cuando Cristóbal Colón va a traer los barcos hasta acá, España estaba muy empobrecida. Y estaba muy empobrecida porque trató de librar muchas guerras internas para expulsar a los musulmanes y no, nunca lo pudo hacer. O bueno, lo pudo hacer más adelante, como en el 1600, cuando empieza la reconquista, pero esa reconquista se va a lograr es con la riqueza que traen de las Américas. Pero antes de todo ese tiempo, los árabes tenían supremamente sometido al continente español, al país español, pero no solamente a los ibéricos, a varios pueblos más. Vamos a ver la siguiente, otra vez. Ahora sí vamos a entrar a la plataforma que acá las encuentro más facilito. Octavo, noveno, acá.
Entonces, ya puede ver mi pantalla, ¿cierto? Ay, aquí tampoco me aparece todavía lo de los turcos otomanos. Tai, 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 tai. Denme un minutico. Entonces, se vive otra batalla en el continente. Fíjense que mientras esto está pasando aquí con los occidentales, que aparece Carlomagno, que se está creando el imperio carolingio, que Roma perdió el poder central, unos pueblos de Oriente, que son los turcos, van a establecer una relación con el otomán, ¿cierto? Y van a empezar a cobrar o a ganar territorio por vía militar. Y ellos van, esto que está aquí es Constantinopla y es lo último que le quedaba al Imperio Romano de Oriente. El Imperio Turco-Otomano se va a encargar de expandirse y utilizar las rutas de comercio y las rutas marítimas que tenían los romanos para llegar a estos territorios y someterlos también a la fuerza de la espada. Esto es lo que genera que al día de hoy se vivan tantos conflictos étnicos y religiosos en países africanos y en países de Oriente Medio. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque en algún momento estos países estuvieron bajo la influencia católica del Imperio Romano, al igual que acá, pero luego que llegaron los turcos, en el año 1450, se establece la religión islámica. Entonces las poblaciones se van a dividir entre los que creen en Alá, los que creen en Mahoma, los que creen en Cristo, ¿sí? Y eso se van a convertir en fundamentalismos. Esos fundamentalismos viven hasta el día de hoy, pero son producto de procesos históricos complejos como estas invasiones. Es decir, el presente nos ayuda a saber o a buscar, a ver, es que no puedo ver el chat de Nicolás porque la plataforma no me deja verla. Esperemos que llegue al final y me pases la pregunta. Entonces, esta guía es importante que su merced que la lea, porque lo que se va a conformar después de que los turcos toman a Constantinopla es convertirla en la sede o en la capital central del Imperio Turco Otomano. Aquí se va a establecer entonces el Otomán Solimán, que se llama, por decirlo así. Van a convertir al Islam en la base del imperio. Y esta era la joya de la corona básicamente porque así como la pelea al día de hoy es entre Rusia y Estados Unidos, que son los dos grandes titanes de la geopolítica, los dos titanes de la geopolítica mundial en ese momento eran Imperio Romano versus los turcos. Los turcos ganan la batalla y deciden trasladar su capital al lugar en donde estaba la capital del Imperio Romano. Esto es una demostración de poderío. Miremos un poco más entonces. Aquí entonces se muestran cuáles son los factores de éxito que tuvo el Imperio Turco Otomano. Básicamente ellos no eran como los romanos que obligaban a los demás pueblos a creer en Dios ni a respetar al César, sino que eran muy tolerantes con las creencias de los pueblos a los que ellos llegaban. Mire acá, por ejemplo, la capital del Imperio Turco Otomano era maravillosa, cosmopolita ciudad de Constantinopla, que ha recibido el nombre de Bizancio y que actualmente se llama Estambul. Mm, para que le quede claro solamente una cosa, una de las cosas que le dio éxito también al Imperio Turco Otomano es que estos pueblos, no sé si has escuchado alguna vez la palabra mercados turcos, los mercados turcos son todavía, o ha jugado el príncipe de Persia, cuando uno se pone a mirar el príncipe de Persia o figuras, por ejemplo, como estos cuentos de Disney de Aladino, de Aladín, siempre aparece la idea de de grandes calles en donde hay un montón de tiendas hechas con tela y con madera, y en esas tiendas se encuentran víboras, se encuentran artesanías, se encuentran recetas chamánicas, se encuentran materiales preciosos, armas, joyas, alimentos, mujeres, esclavos. Los turcos eran comerciantes por naturaleza, esta gente la tenía muy clara para las ventas. Entonces, retomo, van a utilizar las rutas marítimas que dejaron los romanos para llevar su idea de mercado,
y sus legiones militares también a estos lugares para empezar a construir mezquitas, mezquitas como esta. Entonces, uno suele llevarse muchas sorpresas cuando ve la arquitectura religiosa católica gótica o el rococó, por decirlo así, y se encuentra con grandes catedrales que tienen formas, sobre todo, que juegan con una geometría muy lineal, de línea, de la recta, de del vértice, del triángulo, pero los turcos juegan mucho con las formas oblicuas, con las formas, ¿cómo es que se llaman estas? Ay, ahora se me van las, se me fue el nombre de las cúpulas y de grandes torres que siempre están apuntando, haga de cuenta, como semejando la figura de Babel, es decir, proyectándose hacia el cielo. Esta es la mezquita de Santa Sofía, es situada hoy en Santa Sofía. Esta es otra de las mezquitas que construyen ellos. Aquí doy una descripción de la economía que ellos tienen. Estos son los genízaros, que son el tipo de soldado de los turcos. Tiene un vestuario muy llamativo porque eso impresiona y genera cierto temor en los guerreros que los enfrentan. Este es el señor Solimán. Haga de cuenta, como el Napoleón, es la figura icónica que se atribuye siempre como figura legendaria y precursor del establecimiento del Imperio Turco-Otomano. El Imperio Turco-Otomano se toma entonces Constantinopla en el año 1453, pero se va a mantener hasta el año 1918-1919, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Es decir, que se mantuvo por aproximadamente unos 500, 600 años. La duración que tuvo el Imperio Turco-Otomano nos habla entonces de la grandísima influencia que pudieron tener estos pueblos musulmanes en la configuración del continente europeo. Y recordemos que muchos europeos colonizaron a otros pueblos como los africanos o los americanos. Entonces nosotros de alguna manera también tenemos raíces islámicas. Es lo que quiero que quede claro, porque mientras en 1526 estos hombres están colonizando, o en el siglo XV estos hombres están colonizando Europa, algunos europeos están colonizando América. Todo eso está ocurriendo simultáneamente. Paremos acá un momento. Sí, he escuchado de los mercados turcos. Ah, perfecto. Esa idea viene de ellos. A ver, le voy a mostrar la siguiente. Siguiente guía de historia. Esta sí aparece en esta plataforma. Ya todas estas guías se las he enviado a usted en el respectivo orden. Espero que las lea, saque apuntes de ahí porque van a salir de ahí preguntas para la evaluación. Entonces empezamos con el ciclo de la Edad Media. La Edad Media básicamente empieza cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Lo que yo le mencionaba entonces de esta porción europea que deja de tener como capital política a Roma y se reparten entre muchos territorios para los visigodos, para los ostrogodos, para los pueblos vándalos, ¿cierto? Y vamos a dividir la Edad Media en dos periodos grandes, porque es un periodo que comprende del siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. ¿Por qué el siglo XV aproximadamente? Porque es en donde se instaura la modernidad. ¿Qué es la modernidad? La aparición de nuevos valores en la sociedad. Es como una revolución en la sociedad. Entonces, en el siglo V resaltan cosas como la caída del Imperio Romano. Mire, aquí aparece la aparición del Imperio Carolingio. Yo le mostré entonces un mapa en otras guías de cómo había crecido el Imperio Carolingio. Perdónenme un momento. Listo. Luego vamos a hablar de algo característico y es que la Alta Edad Media, ¿qué es la Alta Edad Media? Para que quede muy sencillo y ustedes tengan esa claridad, Es la época de apogeo en donde las características centrales de la Edad Media imperan, están en su florescencia. Hagan de cuenta que llegan a su cenit. ¿Y cuáles son entonces esas características de la sociedad medieval? Una constante pugna por establecer el catolicismo como religión global.
Una segunda tiene que ver con la preeminencia de los mandatos monárquicos, es decir, de una jerarquía en donde hay un rey, una clase noble, ¿sí? Y un tercer estado que vendría a ser el campesinado, los artesanos y luego los esclavos. Ese es el orden entonces de la sociedad medieval típico. Entonces los cuentos de los hermanos Grimm le van a servir mucho. Un rey, una princesa esperando un príncipe azul que se va a casar y van a compartir reino. Una clase de nobles que tienen riqueza y que tienen el favor del rey y que tienen esclavos y súbditos o por lo menos siervos que trabajan para ellos y les dan la riqueza. Esas son las características de la Alta Edad Media. Luego, a partir del siglo XI, es decir, en el año 1000, en el año 1000 ya podemos empezar a hablar de la Baja Edad Media y es cuando estos valores empiezan a temblar, como que pierden fortaleza, pierden consistencia. Pierden consistencia y mire que justamente aparecen las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Acuérdense entonces de las invasiones que empiezan a sufrir en un momento los romanos por parte de los sajones, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos. Este mismo proceso, pero a la inversa, es lo que va a caracterizar esas ¿cómo es que se llaman? Esas cruzadas. Estos pueblos fueron invadidos en estos años, 400 y en el 500. En el año 1000, ellos van a querer devolver el golpe, es decir, ustedes nos vinieron a traer sus dioses contaminados, sus costumbres paganas, sus ritos diabólicos y satánicos. Es momento de que nosotros salgamos en defensa de la religión, de su majestad el Papa, de la cristiandad, y en nombre de la cristiandad se fundan órdenes militares, ¿no? Que tienen la bendición papal y van a ir entonces en busca, por ejemplo, de cosas legendarias como, no sé, qué sé yo, la ropa que utilizó Cristo, el Santo Grial, el cuerpo de Cristo, el arca de Noé. Todo ese tipo de expediciones salen hacia Oriente por parte de las legiones de las cruzadas, y eso va a generar una guerra muy fuerte que al día de hoy se mantiene y ha configurado una rivalidad entre los pueblos de Oriente, que tienen unas religiones y unas creencias, y los pueblos de Occidente, que trataron de llevar a las malas la religión, pero sobre todo un proyecto de saqueo. ¿Por qué un proyecto de saqueo? Porque en el fondo no se quería tanto evangelizar y llevar la religión, sino extraer y recuperar la riqueza que estos pueblos le habían quitado, de alguna manera, entre comillas, a los europeos, ¿no? Entonces, el pretexto es evangelizar, pero a la larga lo que se quiere es recuperar, saquear las reliquias, saquear las mezquitas, saquear los tesoros que acumulan, y por supuesto quienes acumulaban el tesoro en la época antigua eran los sacerdotes, ¿no? Eran los tributarios de las poblaciones, entonces se entiende por supuesto que eran guerras por recursos. A ver, avancemos rápido, perdón. Reinos bárbaros, para que tenga claridad. Los reinos bárbaros son aquellos pueblos que eran enemigos del Imperio Romano, que no estaban en las fronteras del Imperio Romano. Importante entonces que lea esto, porque acá está entonces esa caracterización. Y empezamos a trabajar ahora sí con las categorías puras de la sociedad medieval. ¿Qué es una sociedad estamental? Ya se lo expliqué, en donde hay unas jerarquías, rey, una clase noble, una alianza con la clase clerical, y abajo se encuentra el tercer estado, que está compuesto por los campesinos, los artesanos, y eso se da en un entorno espacial particular, que es la aldea en donde se tienen los sembrados de papa, en donde se tienen las ovejas, en donde se tienen las casitas y las personas de alguna manera salen y procesan la madera también, ¿no? Tomo imágenes del cuento de los hermanos Grimm. Y con el tiempo, la constante acumulación de producción y el dominio de las técnicas agrícolas hace que las cosechas den más, ¿no? Y al hacer que las cosechas den más, por supuesto, todo ese producto sobrante se tiene que intercambiar o se tiene que hacer algo con eso. Entonces aparece la figura de los comerciantes, y los comerciantes son esas personas que van de aldea en aldea llevando en una carreta productos para intercambiar por unas monedas de oro, por unas monedas de plata, por algún metal precioso, y con el tiempo se van a establecer asentamientos humanos muy densificados. ¿Cómo así densificados? Que tienen mucha aglomeración de personas. Esas se van a llamar burgos, el lugar de los burgueses, y en estos burgos se van a establecer plazas de mercado, las primeras ciudades,
y van a estar caracterizadas por artesanos especializados, es decir, son artesanos que van a producir artesanías cada vez más elaboradas para los visitantes foráneos que vienen en busca de mercancías exóticas. Van a establecerse constantemente ferias y en las ferias se producen intercambios, se producen fiestas, se producen grandes encuentros que van a traer a la vida, por ejemplo, a poetas, que van a traer a la vida a teatreros, ¿cierto? Que van a traer a la vida a magos y a un montón de personas que querrán ganarse lo que llaman la fama en la ciudad. El problema de la ciudad en su momento es que esa aglomeración no contaba con sistemas de agua potable ni con sistemas de saneamiento básico y tener a una gran cantidad de personas era un riesgo en la medida en que la aparición de una enfermedad causaba gran letalidad en muy poco tiempo. A diferencia de la antigüedad en donde en las aldeas una casa queda a 1 kilómetro de otra y si alguien se enferma es muy poco probable que contagie a los demás, en las ciudades la proximidad y la cercanía que había era factor de riesgo porque todavía no existe la medicina y es en donde se producen las proliferaciones de enfermedades y de pestes. Se habla entonces de la peste negra particularmente, ahorita que se habla mucho de las pestes o de las pandemias, y esta peste o esta pandemia diezmó a millares de personas, pero a millares, lo que significa que en las ciudades todavía estaban indefensas porque no se contaba con lo que le acabo de mencionar, con esos equipamientos técnicos y científicos para soportar los embates de una enfermedad. Entonces, imagínense también, aquí podríamos trazar la historia de las enfermedades. Las enfermedades aparecen en el mismo momento en que se crean las ciudades. El riesgo de una enfermedad se vuelve más potencial a medida que hay más personas en un espacio delimitado. Son cosas que quedan para pensar y que sirven para pensar la actualidad. Aquí hay unas características de la edad alta y la baja edad media. Entonces, importante que tome esta estructura. De esta estructura, por favor, tome nota cuáles son los tres estados o por lo menos la sociedad estamental. Ah, y otra figura importante, el monasterio. Se me había olvidado mencionarlo. Resulta que la doctrina que guiaba el pensamiento y la acción de los hombres está fundamentada en la teología. La teología es la búsqueda de la razón en la espiritualidad o en la fe. Es una fe que se configura como razón. Entonces, ¿cómo es posible que la fe se configure como razón? Decir que el mundo lo creó Dios, que las enfermedades las creó Dios, que la riqueza y la pobreza existen porque lo creó Dios. Es decir, la fe se convierte en la explicación para absolutamente todos los fenómenos humanos y no humanos. Entonces, las personas que se encargan de alguna manera de agenciar o de producir todo ese relato son algunos monaguillos, monjes especializados que van a monasterios o a unas grandes abadías murificadas, haga de cuenta como castillos, en donde se concentran grandes bibliotecas y esas bibliotecas concentran el conocimiento de la época. Aquí en estas abadías están los grandes letrados de la época, pues por eso que la mayoría de filósofos de esta época son todos de la orden franciscana, de la orden jesuita, de la orden, ¿qué vamos a poder decir? La orden lasallista. Y el conocimiento que se está produciendo acá es eminentemente religioso. Es quizá por eso que cuando llegan las grandes enfermedades y las grandes pandemias y los retos de ingeniería y los retos tecnológicos, este orden entra en crisis porque no tiene otras respuestas para las necesidades de la sociedad. La iglesia por sí misma no produce tecnología, la iglesia por sí misma no produce ciencia, la iglesia por sí misma no está produciendo medicina que necesitan las sociedades en ese momento. Ese es un factor de crisis para ese orden en concreto. ¿Qué me está escribiendo? Listo, vamos con la última guía porque se nos va el tiempo. Le pido por favor, Felipe, yo voy a 1000 con esta guía y estoy omitiendo muchos aspectos importantes. Sin embargo, esto es un proceso a estas alturas que depende mucho de su motivación, de su dedicación para que el proceso tenga un buen final. Ahora, vámonos rápido con esta. Esta es la otra guía. Se llama La Iglesia en la Edad Media.
Entonces, en Occidente la iglesia se vincula estrechamente con el poder feudal. ¿Cuál es el poder feudal o la sociedad feudal? Acuérdese, aquella que establece su riqueza y su poder en el control y la producción agrícola. ¿Cómo así? Sí, yo soy un señor que tiene muchas tierras, pero las tierras por sí mismas no son ricas ni son productivas. Las tierras por sí solas no generan riqueza. Las tierras generan riqueza cuando se trabajan. ¿Mm? Entonces, para que esas tierras me generen algo de riqueza o algo de bienestar, yo voy a poner a trabajar a 30 personas que son de una misma familia y les voy a decir que su salario es una porción de lo que salga en la cosecha. Que me van a cuidar un ganado, que parte de su salario va a ser una porción de lo que esas vacas den. Entonces, siempre el señor feudal va a quedarse con la gran mayoría de la producción agrícola y los siervos van a ser las personas que viven del pancoger de su trabajo. ¿Listo? Y se habla entonces de vasallos o relaciones de vasallaje. Los vasallos son siervos, son personas que obedecen. Y ahí hay una relación entre ese régimen feudal y la iglesia. Básicamente porque la iglesia eh, da visto bueno a este tipo de situaciones donde muchas veces se explotaba a las personas. Usted, si, nacía, si usted nacía sin tierras, era muy probable que toda su vida muriera como empezó. Su familia nunca tuvo tierras, pues nunca las iba a tener. La iglesia, entonces, como yo le mencionaba con el tema de las cruzadas, tiene poder y tiene riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia acumula riqueza y acumula poder? Básicamente porque el poder en estos momentos se funda sobre la idea de la santidad, de la virtud. Y quien tiene la virtud puede gobernar un pueblo. Entonces váyase usted a la metáfora de, no sé, del rey Arturo, que solamente alguien de corazón puro y alguien verdaderamente digno podría sacar la espada de Camelot, ¿no? Y podría gobernar. Muchas de las poblaciones en este contexto se rigen sobre la idea de que quien debe gobernarlos es alguien bueno, es alguien virtuoso, es alguien noble. Y quien va a decir quién es noble, quién es virtuoso y quién es bueno, no es la gente por sí misma, sino la iglesia, porque la iglesia tiene de alguna manera la carta de presentación que la autoidentifica como la voz de Dios en la tierra. Entonces, los emisores de Dios en la tierra consideran que Pepito debe ser el rey. Entonces, al otorgarle a él esa legitimidad como rey, ese rey le debe unos favores a la iglesia. Y esos favores se van a ver retribuidos en riquezas, en diezmos, en ofrendas que le va a dar la corona. Pero también algo importante, y es que cuando las personas se van a morir, temen por lo que va a ser de su alma. Entonces, muchos ricos que han hecho mal en vida deciden a último momento entregarle todas sus riquezas a la iglesia para que la iglesia lo redistribuya entre los pobres, y eso va a hacer que la iglesia acumule muchas herencias de personas que tuvieron recursos. Luego sumémosle que las campañas cruzadas en donde se saqueaba a otros pueblos devolvían el tesoro, parte del tesoro, a la iglesia y al papado. Entonces el papado se encargaba de administrar toda esta riqueza y por supuesto pues podía conformar sus propios ejércitos, medios que la arquitectura monumental que tienen muchas iglesias, por ejemplo la ciudad del Vaticano, las grandes iglesias que se construyen, en muchos de los pueblos lo que más sobresale, incluso se habla del turismo religioso, es las iglesias y todo el decorado que tiene. No es una cosa despampanante. Entonces aquí aparece la idea del juicio final, siempre constantemente el miedo de que Cristo iba a venir. Entonces eso hace que muchas personas en una época de constantes guerras quieran refugiarse, encontrar cierta sensación de refugio en la paz que produce la idea de Cristo. Recordar que varias de las sociedades que están existiendo son sociedades guerreras, que venían de la idea de los dioses romanos, en donde estos dioses eran guerreros, pedían sacrificios, se enojaban con los hombres. Pues que aparezca un Cristo que se da a sí mismo como hombre, que se sacrifica, que muere en una cruz por ellos, que es benigno, que es misericordioso con ellos, que es noble, pues produce una muy buena sensación porque produce la idea de un Dios humilde, de un Dios que es noble, de un Dios que no se cree la gran maravilla y que está por allá perdido en el otro universo, sino más bien que es un Dios que es muy bondadoso. Entonces, esa idea de un Dios bondadoso
hace que muchas personas adopten el cristianismo como filosofía de vida, pero también al incorporar esa filosofía de vida, la espera de que Cristo vuelva hace que se produzca, hagan de cuenta, como toda un ambiente de pánico permanente. ¿Cuándo vendrá? ¿Ya va a llegar? El juicio final está ahora. Y eso hacía que se guardara cierta estimación todavía más grande sobre la figura de la iglesia, porque era la que se suponía sabía cuándo iba a llegar Cristo y lo utilizaban a su favor, ¿no? Ese engaño. Aquí algunas pinturas que muestran entonces la aparición de los primeros bancos. Entonces, estos hombres que se encargan de ser mercaderes y de ser comerciantes van a acumular una cierta riqueza y se van a convertir luego en prestamistas. Y el prestamista gana con un interés. Entonces, el prestamista le va a prestar a los hombres ricos, le va a prestar al rey, le va a prestar a todo el mundo y todo el mundo le va a deber a ese prestamista. Ese prestamista luego va a querer algunas libertades. ¿Por qué libertades? Porque la iglesia no estaba de acuerdo con que se generara la usura. La iglesia no estaba de acuerdo con que hubiera préstamos bajo el interés. La iglesia decía, si se hacen préstamos, que se hagan sin intereses, bajo la figura de la solidaridad y de la caridad cristiana. Pero no estamos de acuerdo con que haya una tasa de usura porque eso es desventajoso. Los burgueses entonces quieren liberarse de ese yugo, quieren que se apruebe porque ellos eran vistos como los pecadores de la época y eso los va a llevar a entrar en la política, bueno, usted podrá leer esto, quiero que lea esto, porque muestra entonces la pugna que se produce entre la iglesia y la burguesía. Y finalmente, hasta ahí tenemos claridades, Daniel. Listo. Bueno, y pasamos a la última. ¿Dónde está? Entonces, salgo de esta guía y voy a entrar a la última. Esta guía es muy sencilla, la verdad. Es importante para entender esta guía ver los videos de YouTube que acabo de subirles acá. Acá los encuentra usted. Porque muestra qué significaba producir un libro. El libro era quizá tal vez el bien más preciado que podía existir en su momento. Era muy costoso porque un libro tenía un periodo de elaboración y una forma de elaborarse que era bien compleja. Las personas que elaboraban y que escriban estos libros eran los escribas o los monjes que están en las abadías. Esto que está aquí entonces es la imprenta, la primera imprenta que se produce sobre el año 1400, sobre el siglo XV, y esta imprenta va a ser importante porque va a permitir que se produzcan libros en masa y el producirse libros en masa se abarata el costo. Se producen más libros y se pueden comprar más baratos. Entonces va a significar que ya no solamente los ricos pueden comprar libros, sino que las personas de recursos medios y de bajos recursos podrán acceder a un libro siempre y cuando sepan leerlo. Entonces, la aparición del libro significará que las sociedades se ven obligadas, se ven en la necesidad de aprender a leer. Y ese aprender a leer da lugar a una institución que se llama la escuela. Es decir, que cuando se vuelve una necesidad leer, aparece una institución que suple esa necesidad y esa institución se llama la escuela y en la escuela, pues bueno, ya va a aparecer la figura del profesor y de muchos estudiantes dispuestos para ello, entonces vayámonos otra vez. ¿Quiénes abren las primeras escuelas? Las comunidades evangelistas. Entonces, hay varias, en Colombia usted puede seguir todavía esa tradición. Muchos de los colegios públicos y privados que existen tienen el nombre de la Orden de las Hermanitas de Rosario, Colegio Santa María de no sé quién, colegios, no sé, San Francisco de Asís, en fin. La mayoría de colegios de alguna manera están fundamentados en una propuesta eminentemente de corte eminentemente religioso, porque es la tradición, fueron los que abrieron los primeros colegios. Pero también en las ciudades la burguesía se va a encargar de abrir las primeras universidades en donde se van a enseñar contenidos diferentes, ingenierías, mecánica, ¿qué podremos decir? Química, física,
y van a aparecer hombres de la talla de Galileo Galilei, van a aparecer hombres de la talla de Copérnico, van a aparecer hombres más adelante de la talla de Descartes, de Bacon, del mismísimo Newton, ¿sí? Entonces, este invento es revolucionario porque es el Internet de la época. Eso está ocurriendo mientras Cristóbal Colón también empieza a navegar por el mundo. Se van a encontrar entonces, Cristóbal Colón no es la primera persona que llega a América. Los primeros hombres en llegar a América llegaron hace miles de años, pero miles de años, y se tiene testimonio de que son los asiáticos. Sin embargo, esto es importante porque va a permitir que muchos mapas del mundo nuevo o del nuevo mundo, que es lo que se llama América, se empiecen a producir y otros países conozcan que existen nuevos continentes, y eso va a significar que nuevas rutas marítimas van a llegar para colonizar a América desde diferentes puntos. Y eso va a hacer que el mundo se establezca, haga de cuenta, como en una gran red de interconexión naval. Y esa interconexión naval se da gracias a la existencia de mapas y cartas cartográficas que le dicen a usted por dónde debe andar en el mar cuando no vea nada más que agua. ¿Listo? Entonces esto es revolucionario también porque habla entonces del posicionamiento de la geografía y de la cartografía como algo vital para el desarrollo de las sociedades en la historia. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Perdón, Daniel, sé que hay un montón de temas. Entonces, le pido por favor, este adelanto lo hice solamente con lo que hemos visto en historia. Espero que desarrolle estas guías y que haga lo pertinente también con las guías de geografía. Las guías de geografía las va a encontrar como ya le indiqué en esa plataforma. Otra vez acá le doy indicaciones. Se va a parar su merced ingresa y le va a aparecer esto, trabajo en clase, ingresa a su curso, y aquí está historia, filosofía, aquí está una de geografía, filosofía, democracia, aquí está otra guía de geografía, ingresa a la guía, se va a encargar de resolverla, y usted considere si me va, yo le pido por favor que me envíe las respuestas de su trabajo todo en un solo correo a mi correo personal. Ya le he enviado mi correo personal, ¿cierto? De Felipe, de Daniel, perdón, ¿me escucha? ¿Tiene mi correo personal? O a mi WhatsApp en su defecto, ¿listo? O a mi WhatsApp. Si ve que le queda muy difícil al correo, me las envía a mi WhatsApp, todo debidamente marcado, especificando qué actividad es y de qué materia es. ¿Listo? Tenemos para esto de aquí al próximo jueves. ¿Listo? Vale, Felipe, que esté muy bien.